Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Estamos en una serie de enseñanzas bíblicas que hemos titulado La Ley Moral de Dios. En esta serie de enseñanzas estamos justamente analizando lo que significa la ley moral de nuestro Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, como también se le conoce a los 10 mandamientos prescritos por Dios allá en Sinaí. Y de alguna manera esta serie de enseñanzas lo que trata justamente de hacer es explicarnos cada uno de los mandamientos. Estuvimos analizando en la plática anterior el primer mandamiento de esta ley moral, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el día de hoy vamos a analizar el segundo mandamiento del decálogo. El tema se titula No te harás imágenes. No te harás imágenes. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su ayuda, su bendición, su gracia para poder exponer este tema tan importante y tan necesario para que cada uno de nosotros podamos saber cómo acercarnos a Dios, cómo pedirle a Dios su bendición. Vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres el que nos traes a este día, a este lugar, con lazos de amor, de misericordia, porque sin lugar a dudas tú tienes palabras para hablarnos el día de hoy a cada uno de los presentes. Señor, que pedimos que tu buen Espíritu Santo nos asista, nos ayudes a explicar este tema tan crucial y tan importante, Señor. Un tema, Padre, donde tal vez mucha gente está tal vez sumergida, Señor, en una falta y tal vez no lo sabe, o tal vez quiere aprender, Señor, a acercarse correctamente a ti, Señor. Que te pido, Padre, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice la escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y habló Dios, vuelvo a repetir todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya estuvimos estudiando en las enseñanzas anteriores cómo Dios, cuando promulga su ley allá en Sinaí, lo primero que hace es presentarse a sí mismo ante su pueblo de Israel. Les dice: yo soy Jehová tu Dios. Y qué importante, hermanos, era que Dios se presentara ante su pueblo y que su pueblo le conociera. Si nosotros nos ubicamos en el contexto histórico,
en el cual se encontraba el pueblo de Israel en este momento de la historia, en Éxodo 20. Estamos prácticamente a 3 meses de haber salido de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel estuvo cerca de 430 años esclavo, siendo azotadas sus espaldas. Estando allá en Egipto, ellos eran los que hacían las ciudades de Faraón, y de alguna manera ellos estuvieron prácticamente 400 años siendo siervos y esclavos de Faraón. De alguna manera presentarse Dios ante el pueblo era algo importante. El pueblo tenía que conocer a Dios, así como nosotros el día de hoy estamos aquí para conocer de Dios. Es importante que nosotros entendamos que no solamente venimos a pasar un rato en la mañana porque no tenía nada que hacer allá en la casa y vine pues a ver qué aprendo, sino que el objetivo de estar aquí, creo, debe de ser el de todos los que estamos aquí, o debería de ser el propósito de los que estamos aquí, es conocer a Dios, es conocer cada día y cada vez más conocer a Dios. En ocasiones hay gente que pueda decir, bueno, es que yo llevo muchos años estudiando la palabra, que yo creo que ya lo conozco. O algunos pueden decir, es que tengo muchos años de haberme acercado a la congregación fulana o perengana y yo creo que ya lo conozco. O incluso quienes puedan decir, yo nací en cuna evangélica. Pero sin embargo quiero decirte algo, conocer a Dios es mucho más que tener una religión. Conocer a Dios es más que saberse algunos pasajes de la Escritura o recitar algunos versículos bíblicos. Conocer a Dios tiene que ver, como dice la Escritura en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Significa tener una relación personal con Jesús. Es conocerlo de acuerdo a las Escrituras. Es fomentar un compañerismo. Hemos dicho y lo repito en este momento, conocer a Dios no significa tener una religión fulana o perengana, sino más bien significa haber llegado a conocer vivencialmente aquel que puede cambiar nuestra vida, aquel que la puede transformar. Y eso era importante para el pueblo también, para el pueblo de Israel. Una de las cosas que también es importante que podamos conocer es que, pues en esta tierra no nos bastará el tiempo para llegar a conocer completamente a Dios. El día de hoy solamente tenemos algunos conocimientos limitados. Cuando estemos allá en los cielos, cuando estemos en la presencia de Dios, pues ya en la eternidad, pues no nos bastará incluso la misma eternidad para poder completar ese conocimiento de nuestro Dios, porque Dios es eterno. La Escritura dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Dónde está la gloria del hombre? No en la riqueza, no en la sabiduría, no en el poder. Dice la Escritura, si el hombre se ha de alabar, que se alabe en esto, en conocer, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Es decir, cuando el hombre conoce a su Creador, en ese momento ha encontrado el propósito de su vida. Cuando no, hermanos, y permítanme decirlo de esta manera, el hombre solamente anda dando tumbos y tropezones, ¿verdad? Aunque pueda tener la mansión más costosa, a lo mejor el placer que a lo mejor anda buscando, la riqueza que a lo mejor nadie pudo tener, sin embargo está vacío el ser humano,
porque no conoce al Creador, ¿verdad? Y a lo mejor sí puede tener por ahí alguna satisfacción momentánea, pasajera, sin embargo se acaba al paso de los tiempos. Yo quiero decirte, el conocer a Dios es tener vida y vida eterna, vida en abundancia. Sin embargo, vemos también, volviendo al punto, que no solamente Dios se presenta ante el pueblo diciendo yo soy Jehová tu Dios, sino que también le dice que te saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, está dando el motivo por el cual Él iba a dar su mandamiento, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de esclavitud. Podemos nosotros entenderlo. Yo quiero decirte, la esclavitud era el acto más cruel e inhumano que pudieras imaginarte. En la antigüedad, un esclavo, de hecho, se consideraba por algunas culturas como un instrumento de trabajo. En otras palabras, un esclavo no tenía voluntad, no tenía decisión, no tenía deseos, sino que era como un objeto, un instrumento que se ocupaba simplemente para las labores. Y así estaba el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Sin embargo, dice la Escritura que Dios bajó con mano poderosa y los liberó de la mano de Faraón. Por lo tanto, si proyectamos nuevamente Éxodo 20, versículo 1 y 2, ya nos dijo que Él es Dios, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios. Número 1, se presenta como Jehová, el Dios de los cielos. Número 2, dice que hizo por el pueblo, que te saqué de la tierra de Egipto. Por tanto, dice el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios busca la adoración y la consagración solo a Él. Este es el mandamiento primero que estuvimos analizando la semana pasada. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es muy similar al anterior, pero hay un rasgo adicional. Dice el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no solamente dice eso, verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y te da la razón, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué prohíbe el mandamiento? Prohíbe el hacerse ¿qué? Imágenes o comprarlas también. Vamos a entenderlo de esta manera. Prohíbe el hacerse imágenes para honrarlas o venerarlas o adorarlas. En otras palabras, Dios prohíbe algo que se conoce como la idolatría, la adoración de ídolos o de imágenes. Dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, no las venerarás, no las tendrás en un lugar especial, en un nicho, en un altar, en un lugar para hincarte o para postrarte, porque son imágenes solamente. El mandamiento es muy claro y no necesita mucha explicación. Sin embargo, yo quiero dar la explicación el día de hoy porque nos encontramos en una sociedad donde la religión tradicional ha reinado durante muchos siglos. Sin embargo, han quebrantado este segundo mandamiento y han llevado a la gente al error, al pecado y a la idolatría. Y esto es algo que Dios no quiere. Y por favor, si hay alguien que está en medio de nosotros o que escuche esta enseñanza que provenga de la religión católica, le quiero pedir un favor enorme, muy grande. Escúcheme primero. Escúcheme primero. Le pediría, analicemos juntos los pasajes de la Escritura donde habla Dios en torno a este tema para que veamos cuál es la voluntad de Dios. Y si gusta, al final usted puede sacar su propia conclusión.
pero a la luz de las Escrituras, no a la luz de lo que dicta la tradición, no a la luz del que a mí me enseñaron así, o como dice mucha gente, es que es la religión que nos dejaron nuestros padres o nuestros antepasados. Yo quiero ser muy respetuoso con ello, pero quiero que vayamos a las Escrituras. Por cierto, el día de hoy he traído esta Biblia, que es una traducción latinoamericana. Y en esta nos vamos a apoyar para que podamos ver los pasajes que vamos a analizar y que vamos a tocar. Esta Biblia es la Biblia que utiliza el catolicismo, y para que usted se dé cuenta que en esta Biblia o en esta otra, que es una versión o una traducción Reina Valera 1960, en ambas dice exactamente lo mismo. Puede variar la palabra o se cambia una por otra o la sintaxis, pero no cambia la idea y no cambia el concepto. Y es por ello que nos hemos dado a la tarea de poder traer una Biblia de traducción latinoamericana, para que aquí veamos o escuchemos lo que dice esta Biblia, esta traducción, y lo que dice la Reina Valera 1960, que vuelvo a repetir, pueden cambiar algunas palabras, pero la idea y el mensaje es el mismo. Y yo quiero darles un testimonio antes de arrancar con el tema. Quiero darte un testimonio de mi propia experiencia. En la casa de mis padres teníamos arraigada, como en muchos hogares de este país, la religión católica. Y yo recuerdo que en Semana Santa nos gustaba mucho ver la película de los 10 mandamientos, que estoy seguro que muchos de ustedes han visto una o muchas veces. Es un clásico, es una película donde se narra la historia justamente de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, las plagas. De verdad es una película muy bien elaborada. Y en Semana Santa yo recuerdo cómo ponían en la televisión pues esta película de los 10 mandamientos. Y en la familia nos gustaba mucho sentarnos ahí a la mesa, ¿verdad?, para comer, y poníamos la película de los 10 mandamientos que se estaba transmitiendo en esos días. Y de alguna manera, cuando llegaba la escena en la cual Dios daba sus leyes y salía de ese fuego, ¿verdad?, y se escribía en la peña, se escribían las tablas de la ley, los mandamientos, cuando llegaba el segundo mandamiento que decía, no te harás imagen, no te inclinarás, no las honrarás. Yo recuerdo que todos los integrantes de la familia nos volteábamos a mirar el rostro. No nos decíamos ninguna palabra, pero algo en nuestra conciencia, algo en nuestro corazón nos empezaba a decir como que algo no anda bien, como que algo anda medio raro aquí. Y quiero decirte, en ese momento no sabíamos nosotros nada de la palabra de Dios, nadie había ido a predicarnos, nadie había llegado a compartirnos el evangelio. Simplemente por el hecho de entender que Dios estaba dando sus mandamientos y decía, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Por ese solo hecho de entender esa palabra, empezó a entrar en nosotros una curiosidad al principio, pero también una sed de conocer la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro, hermanos, yo estoy seguro que muchas veces la gente en el catolicismo también se han hecho esa misma pregunta. Porque yo te estoy contando mi experiencia desde en ese momento como un católico convencido. No, nadie había venido a hablarme de la Biblia, nadie me había explicado el evangelio, no había venido un hermano, ¿verdad? Los hermanos separados, como se les conoce, ¿verdad?, a venirme a meter ideas, simplemente por el hecho de entender que la Biblia dice, no te harás imagen. Empezaba ya ahí en nuestro corazón como que una interrogante, ¿qué pasó aquí? Y hermanos, yo pregunto a los presentes, ¿cuántos quisiéramos conocer la verdad? Yo creo que todos. ¿O alguien está contento con creer la mentira? Yo creo que nadie.
todos anhelamos conocer la verdad. ¿Y sabes dónde está la verdad? La verdad está en la Biblia. Amén. Y yo sé que en ocasiones mucha gente en el catolicismo tal vez se ha preguntado, ¿acaso el honrar o el venerar a la imagen fulana de tal no estará quebrantando el segundo mandamiento? Hay gente honesta que se pregunta eso. O que en ocasiones, ¿verdad? Cuando tal vez se llega a este punto y que es un punto también que a muchos incomoda, pero que es necesario tocar y comentar cuando se está compartiendo el evangelio con la gente. En ocasiones se llega a este punto y se le dice, bueno, es que la Biblia prohíbe hacerse imagen. En ocasiones la gente dice, bueno, es que nosotros no las adoramos, solamente las veneramos. ¿Y sabías tú que adorar y venerar es lo mismo? ¿Son sinónimos? Es lo mismo. La Biblia dice, no te inclinarás a ellas, ni qué cosa, ni las honrarás. Es decir, Dios prohíbe que el hombre le ponga en esa imagen, lienzo, escultura o recuadro, ponga una devoción. Dios no quiere eso. Y quiero que abramos la escritura. Vamos a proyectar Éxodo 20, versículo 4 al 6. Yo voy a proyectar en la pantalla la versión Reina Valera 1960, pero les voy a leer lo que dice la traducción latinoamericana de esta Biblia. Ustedes vayan comparando lo que dice una versión y otra y se van a dar cuenta que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Dice la escritura, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Dice la versión latinoamericana: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Yo pregunto, ¿cambia? Pues es lo mismo. Verso 5. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Ninguna. Ahí está. Y es una Biblia católica. No hay ninguna diferencia. La esencia es la misma. Y tanto en esta Biblia como en esta, Dios prohíbe el hacerse imágenes, estatuas, dice ahí, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Es decir, está prohibido hacer estatuillas de oro, de plata, de bronce, yeso, madera, piedra, de lo que sea, cualquier material. No se puede, ¿verdad?, hacer ninguna imagen de lo que esté arriba en los cielos. ¿Ok? Está prohibido hacerse una imagen, un lienzo, una estampa, un recuadro que sea objeto de veneración. Está prohibido por el Dios de los cielos hacerse cualquier cosa para adorarla. Una de las cosas que decíamos en la plática anterior es que el ser humano tiende a ser religioso por naturaleza. En cualquier cultura de las sociedades, incluso más avanzadas, tú te vas a dar cuenta de que hay algo que caracteriza a esa cultura y que identifica a esa cultura con otras culturas más alrededor del mundo, que tienen una devoción por lo supremo. Yo no estoy diciendo que la gente adore al Dios verdadero, pero aún en las sociedades más apartadas de la sociedad o de la civilización, hay gente que le rinde culto a algo
¿Estamos de acuerdo? Y ha tenido nombres diferentes, ha tenido nombres distintos. Incluso antes de que llegasen los españoles a estas tierras, la gente que vivía en estos lugares también rendían culto a dioses falsos, porque solamente hay un solo Dios verdadero. Y le llamaban Huitzilopochtli, y le llamaban Quetzalcóatl, y le llamaban Tlaloc, infinidad de dioses, ¿verdad? En la mitología de estas culturas. Sin embargo, la Escritura nos dice que solamente hay un Dios verdadero, al cual es necesario conocer y adorar, al Dios de los cielos. Sin embargo, también es importante comentar, porque en ocasiones cuando vamos a ese pasaje de las Escrituras, y si usted tiene alguna Biblia latinoamericana, pues le ponen ahí un asterisco y le mandan justamente a un pie de página donde viene un comentario y le dice, bueno, es que Dios prohibía toda imagen de criatura, ¿verdad? Pero de alguna manera que en la antigüedad, pues los pueblos que no conocían a Dios alzaban sus ojos al sol, a la luna y a las estrellas, y eso está prohibido. Y yo digo, sí, eso está prohibido, claro que sí. Está prohibido hacerse imágenes del sol para adorarlo. Está prohibido hacerse imágenes de la luna para adorarla. Está prohibido hacerse imágenes de los astros, del zodiaco, para adorarlos. Está prohibido, claro que sí. Pero honestamente yo hago una pregunta. Cuando la Biblia dice, nada de lo que está arriba en los cielos, yo pregunto, ¿qué está en los cielos? Pues no solamente el sol, la luna y las estrellas y los planetas. ¿Qué está en el cielo? ¿Quién está en el cielo? Dios. Dios está en los cielos. Y Él está prohibiendo que incluso se haga imágenes de Dios. Ni siquiera de Él. Ahorita lo vamos a ver en otro pasaje. Pero ¿quiénes más están en los cielos? ¿Quién acompaña a Dios? Los ángeles. Los ángeles. ¿Y quiénes más están en la presencia de Dios? Dice la Escritura. La gente que ha muerto creyendo en Jesucristo. ¿A dónde va el cristiano que fallece? A la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Está en los cielos. Por lo tanto, la Escritura, podríamos nosotros decirlo de esta manera, que está prohibiendo entonces que se hagan imágenes donde se represente a Jesucristo, pero también a Pedro, a Pablo, a María, a Tomás, a Magdalena, a Juan el Bautista y una larga lista de hombres y de mujeres que amaron y sirvieron a Dios en su generación. Quiero decirte algo y por favor pónganme mucha atención. Ellos, lo que ahora conocemos nosotros como cristianos de la antigüedad, o algunos, por ejemplo, en el catolicismo le llaman santos, y la Biblia también le llama santos, ¿verdad? Santos en el sentido de vivir apartados del pecado. Eso es lo que significa la santidad. Santidad no es que el hombre o la mujer estén como con la mirada perdida allá en los cielos, una aureola en la cabeza, y que a lo mejor así como una vista hacia el horizonte, extasiados, ¿verdad? Y dicen, ay, mira, un hombre muy santo, una mujer muy santa. No, santidad significa vivir apartado del pecado. Eso es lo único que significa. Vivir apartado del pecado y consagrado para Dios, ¿ok? Entonces la Biblia habla de que aquellos hombres eran hombres santos. Pero quiero decirte algo. Ellos en vida nunca buscaron que se les rindiese un homenaje, o que se les venerase, o que se les honrase, porque es quitarle la gloria que solo Dios merece. Amén. Y lo vamos a ver al final de este estudio, como Pedro, Pablo, Bernabé, incluso los mismos ángeles, ellos no estuvieron dispuestos a recibir adoración. La pregunta es, ¿y entonces por qué ahora se les rinde un homenaje, un culto, una adoración, una devoción? Justamente porque en ocasiones no se entiende lo que dice la palabra de Dios. Pero estamos aquí ¿para qué? Para entender lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a Deuteronomio capítulo 4, por favor.
Vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, verso 10 al 20. Nuevamente vamos a hacer este mismo ejercicio. Se proyecta en la pantalla Reina Valera 1960. Yo leo traducción latinoamericana. Dice así: me refiero al día en que ustedes estuvieron en presencia de Yahvé en el monte Horeb, y él me dijo: reúneme al pueblo para que oiga mis palabras. Así me temerán mientras vivan en esta tierra, y enseñarán estas palabras a sus hijos. Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie del monte. Este ardió en llamas hasta el mismo cielo, entre tinieblas de nube y espesa niebla. Yahvé les habló entonces en medio del fuego. Ustedes oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían una voz. Yo pregunto, ¿los israelitas vieron a Dios? No. Veían el fuego, veían el monte que se estremecía, veían la voz que hablaba, pero ninguna figura observaron. ¿Para qué? ¿Por qué Dios no se mostró? Bueno, porque también la Escritura dice que no hay hombre que pueda ver a Dios, ¿verdad? Que viva. El hombre que ve a Dios, sin lugar a dudas, caería muerto. Ok, vamos a seguir leyendo. Y Yahvé les dio a conocer su alianza, en la que les ordenó observar sus 10 mandamientos. Y los escribió en las 2 tablas de piedra. En aquel día, a mí me ordenó enseñarles las normas y los mandamientos que ustedes pondrán en práctica en la tierra donde van a entrar y que pasará a ser suya. Mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer. O sea, aquí la Biblia lo que nos está diciendo es, no solamente Dios dice, no te hagas imágenes del sol, de la luna y de las estrellas. Él está diciendo, aquí lo estamos leyendo, cuando Dios bajó al monte, nadie vio la figura de Dios, para que no se corrompan y entonces empiecen a hacer ahí un ídolo, una escultura de un hombre o de una mujer, dice aquí. Ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna y las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé tu Dios dejó que fuera la parte de los demás pueblos, pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto, para que fueran su propio pueblo como lo son ahora. ¿Está claro? Que de hecho él está diciendo que no se haga el pueblo imagen de Dios, porque está diciendo, cuando yo hablé allá en Egipto, en Horeb, dice, oyeron la voz, oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían su voz. Dice el verso 12. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier objeto al cual se le rinde un culto, un homenaje, una honra o una veneración como a Dios. Sin embargo, la característica principal de los ídolos es que no tienen vida en sí mismos, sino que son solo eso, objetos. Son objetos. Objetos que suplantan la adoración al Dios verdadero. No tiene ningún poder. No tiene ningún poder. En ocasiones pueden ser objetos
un ídolo hecho de piedra y está el escultor ahí dándole forma y le da forma de mujer o de hombre, ¿verdad? Y le asigna un nombre y dice, ahora es el santo fulano. O a lo mejor recrea un hombre ahí crucificado y dice, es Jesucristo. Y la gente se inclina, pero es un objeto simplemente. Entonces, cuando la gente se inclina, cuando la gente se postra, cuando la gente le sirve, cuando la gente le hace culto, o le hace una fiesta, o le hace un homenaje, o le da una honra o una veneración, entonces se convierte en un ídolo. Y Dios aborrece eso. Dios no quiere que el hombre se incline ante nadie, sino solamente ante Dios. Salmo capítulo 115, por favor. Dice la escritura, nuevamente voy a leer de la Biblia latinoamericana, Salmo 115, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Dice, no a nosotros, Señor, no des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre. Es decir, número uno, la gloria, ¿quién la merece? Dios, solamente. Todos los, vamos a decir, la gente, los ángeles y los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero ningún hombre, ni por muy espiritual que sea, ni siquiera Pablo, ni siquiera Pedro, que fueron los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos querían recibir la gloria para ellos. Y aquí dice el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre solamente. Dice el verso 3, nuestro Dios está en los cielos, Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen, tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen su confianza. Todo ídolo, quiero decirte, es obra de mano de hombres, ¿sí o no? Digo, no podemos decir, ay, es que se hizo solo. No se hizo. Hubo un fabricante, hubo alguien que lo hizo, alguien que lo formó, alguien que le dio forma. Ahora yo pregunto, ¿cómo el hombre puede representar los atributos de Dios en una imagen, en un recuadro? ¿Cómo podrá representar, por ejemplo, la eternidad? A ver, el artesano o el pintor que pintó el recuadro. Yo pregunto, ¿cómo puede ese pintor finito, humano, limitado, que no come y se desmaya, no come y se debilita, o que en ocasiones anda en el pecado, en el alcoholismo, ¿verdad? Pero tiene su trabajo de hacer imágenes y de pintar recuadros, lienzos, etcétera. Yo pregunto, ¿cómo ese hombre podría representar la eternidad de Dios? ¿Cómo podría meter en un recuadro la omnisciencia o la omnipotencia de Dios? ¿Cómo podría representar la santidad o la perfección? No se puede. Es como si tú quisieras meter al Dios eterno que explicábamos hace 8 días, que nunca tuvo inicio y no tendrá final, y que si nos vamos a el pasado y nos vamos miles y millones de años atrás, nos vamos a dar cuenta de que Dios ya existía y que Dios no tiene inicio, Dios no tiene comienzo. Bueno, es como si intentáramos meter a ese Dios grande que los mismos cielos no lo pueden contener en un recuadro pequeño. ¿Verdad que no se puede?
No se puede. Isaías 45, verso 20. Isaías 45, versículo 20. ¿Qué dice la Escritura? Dice así la Escritura. Leo, versión latinoamericana. Reúnanse y vengan, acérquense, ustedes que han sido, que se han liberado de las naciones. Dice, son tontos los que llevan estatuas de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Fíjense lo que dice. Son tontos los que llevan estatuas de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. ¿Y a qué se refiere? A un ídolo. Porque ya lo vimos en el Salmo 115. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no palpan. Se cuenta la historia de un aldeano que llegó muy aproblemado a una capilla ahí en su lugar, y que llegaba con sus preocupaciones y con un corazón muy afligido. Y entonces estaba ahí la imagen fulana de tal, ¿verdad? Y estaba la escultura ahí puesta en el centro, y llegó y se postró y empezó a vertir su corazón. Y entonces llegó un momento en que ese hombre levantó los ojos a ver a la imagen, y la imagen permanecía en la misma postura. Entonces él sacó un instrumento y le empezó a perforar aquí el oído, hacerle un hoyito de los dos lados. Dijo, a lo mejor no me oye. Y le hizo ahí un orificio. Y se bajó otra vez y se postró y empezó a hablarle y a decirle la aflicción que traía. Y sin embargo, el ídolo estaba exactamente igual. Entonces el aldeano se levantó y se regresó a su casa con su misma necesidad. Dice la Escritura, no lo digo yo, dice la Biblia, tienen ojos, pero no ven. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Es necesario llevarlos en andas, cargarlos, porque no se pueden transportar de un lugar a otro. Y aquí lo está diciendo la Escritura, y es la versión latinoamericana. Dice, son tontos los que llevan estatuas de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Vamos a Isaías 44. Verso 9 al verso 20. Aquí la misma Biblia nos va a describir ciertamente cómo es algo falso cuando se crea un ídolo, cuando se fabrica. Isaías 44, verso 9. Dice, los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada, por muchos que sean. Y esas obras a las que quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada, porque al fin se decepcionarán. ¿Cómo se les ocurre fabricar un dios o fundir una estatua que de nada sirve? Todos sus cómplices llevarán un chasco y esos artesanos se pondrán colorados. Que se reúnan todos y se presenten, verán cómo se sentirán al mismo tiempo miedo y vergüenza. El herrero trabaja con la fragua y a martillazos da forma a su obra. La trabaja con la fuerza de sus brazos. Siente hambre y se cansa y se agota. El escultor mide la madera, dibuja a lápiz la figura, la trabaja con el cincel y la aplica con el compás. Lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre para ponerlo en un templo.
Para esto tuvo que escoger un cedro o un roble entre los árboles del bosque, o bien plantó un laurel que la lluvia hizo crecer. El hombre ya tiene para hacer fuego, para calentarse y para cocer el pan, pero también fabrica con esa madera un dios para agacharse delante de él. Se hace un ídolo para adorarlo. Echa la mitad al fuego, pone a asar la carne sobre las brasas y cuando está listo se come el asado hasta quedar satisfecho. Al mismo tiempo se calienta y dice: me caliento mientras miro las llamas. Y con lo que sobra se fabrica su dios, su ídolo, ante el cual se agacha, se tira al suelo y le reza diciéndole: sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben ni entienden. Sus ojos están tapados y no ven. Su inteligencia no se da a la razón, no reflexionan ni son capaces de pensar o entender y decirse: he echado la mitad al fuego, he puesto a cocer el pan sobre las brasas, he asado la carne que me comí y con lo que sobra voy a hacer esta tontería y me voy a agachar ante un trozo de madera. ¿Qué palabras, hermanos, estamos leyendo en esta traducción? Está muy clara la traducción. Ese es un hombre que se alimenta de cenizas, dice, tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de recapacitar y de preguntarse: ¿qué tengo en las manos sino puras mentiras? En otras palabras, aquí la Biblia está ocupando algo que se conoce como el sarcasmo, porque de alguna manera está diciendo: a ver, ¿quiénes son los que fabrican los ídolos? Es un hombre que se debilita y se cansa y se agobia y si no come se desmaya. Pero entonces va al bosque, corta un árbol, se trae la madera, la parte en pedazos, la pone al fuego para calentarse porque hace frío. Tiene hambre y por ahí tiene su carne y entonces le pone ahí en el brasero, ¿verdad? Y pone a asar su carne, se la come y de lo que sobra, entonces dice: voy a hacer un ídolo. Agarra la madera que le sobró, la traza, le pone ahí la cara de hombre, ¿verdad? Empieza con los cepillos a darle forma y la pone ahí y se agacha, se inclina y le dice: sálvame, sálvame, pues tú eres mi Dios. Y dice: ¿qué no entiende? ¿Qué no piensa? Oye, parte de este madero quemé y me calenté, quemé y comí, y voy a hacer con lo que sobra un Dios. Dice verso 19: no reflexionan ni son capaces de pensar o de entender y decirse: he echado la mitad al fuego, he puesto a cocer el pan sobre las brasas, he asado la carne que me comí y con lo que sobra voy a hacer esta tontería y me voy a agachar ante un trozo de madera. La respuesta es no, no debería. Vamos a ver cómo los mismos apóstoles y discípulos del Señor nunca buscaron que se les reconociese, mucho menos que se les venerase. Vamos a Hechos capítulo 10, por favor. Este pasaje de la Escritura nos habla de cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un centurión. Era un soldado romano. Un centurión en aquel tiempo era un soldado que estaba al cargo como un general, vamos a entenderlo de esta manera, que tenía a su cargo legiones de soldados. De tal manera que este hombre no era un judío, no corría por su sangre, sangre judía, sino que era un gentil, era un romano. Sin embargo, este hombre tenía mucho anhelo de conocer al Dios de Israel. De tal manera que él estaba haciendo oraciones un día y se le presentó una visión y se le dijo: ve
y manda a traer a un hombre llamado Pedro. Él se encuentra en la calle fulana, hospedado en la casa de perengano. Manda y tráelo y él te va a decir lo que tienes que hacer. Cornelio se quedó estupefacto, tal vez ahí sorprendido por la visión que había tenido. Llama a sus criados y los manda a la dirección que le había sido dada. Cuando llegan los criados de Cornelio, tocan a la puerta y Pedro estaba orando en la azotea. Y cuando él estaba orando en la azotea, el Espíritu Santo le dijo: desciende y ahorita va a llegar gente que va a tocar a la puerta y tú vas a ir con ellos y vas a hablarle a la gente que va a estar ahí reunida. Entonces Pedro desciende de la azotea y están tocando a la puerta y Pedro ya sabía que venían a buscarlo. Entonces va con ellos. Y dice la escritura que cuando va llegando Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio ya había reunido a sus familiares y a sus amigos más íntimos para escuchar lo que Pedro iba a comentar. Y cuando ve que entra Pedro, imagínense, entra Pedro el apóstol, ¿qué crees que hizo Cornelio? Fue corriendo y mira, se fue a inclinar ante Pedro y se fue a postrar y se fue ahí a adorarle. Dice Hechos 10, verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora lo voy a leer en la versión latinoamericana. Dice así: cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Es decir, a mí no, delante de mí no te postres, solamente es delante de Dios. Solamente es delante de Dios. Hechos 14. No solamente Pedro tuvo esta actitud, también Pablo y Bernabé. Dice la escritura en el verso número 8. Se proyecta versión Reina Valera 60, leo versión latinoamericana. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, este fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. Y el hombre se incorporó y empezó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de la Caonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma ciudad toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación. Y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes. Y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derramaba sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Dice, y aún con estas palabras, difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? ¿Recibieron la adoración? ¿Recibieron la veneración?
Al contrario, dice que rasgando sus vestidos, empezaron a gritar: ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes. Dice, y justamente lo que acabamos de predicarles es que se vuelvan de estas cosas al Dios vivo y verdadero. Que dejen los ídolos, que dejen la idolatría y que se vuelvan al único Dios que es digno de ser adorado y de ser glorificado. Amén. Ok. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a ver otro pasaje en las Escrituras, donde ahora es el apóstol Juan, que estaba en una visión en el tercer cielo, recibiendo la revelación de las cosas últimas. Estaba tan asombrado por lo que veía, que cuando vio a un ángel, dice la Escritura, que se postró para adorarlo. Hermanos, ver un ángel, yo creo que pues nos podríamos quedar impresionados, porque los ángeles son seres, es una creación de Dios superior a la raza humana, ¿sí? Y seguramente los ángeles son bellos, son perfectos, son poderosos. No de ahí, Satanás, antes de convertirse en Satanás, estaba en la presencia de Dios, adoraba a Dios, era un querubín protector, pero al ver su hermosura y su perfección con la que Dios lo había hecho, se ensoberbeció en su corazón y se quiso sentar en el trono de Dios y poner su trono en lo más alto, en las alturas donde está Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo echó fuera, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Porque volvemos al mismo principio. ¿Quién es el único que se debe llevar toda la gloria? Dios. Y nadie más, ningún ser creado, ni ángeles ni humanos, deben recibir la adoración que solamente Dios merece. Ok. Pero este hombre, este apóstol Juan, estaba en este tercer cielo observando todas las cosas últimas y estaba tan asombrado de lo que veía que dice Apocalipsis 19, vamos a leer el verso número 9 y verso 10. Dice, después el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas. Yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas. Solo debes adorar a Dios. Hermanos, ni siquiera los ángeles reciben adoración. Ni siquiera ellos. Y yo cuando leo esto, yo digo, cuánta humildad de los ángeles, ¿verdad? En este caso de este ángel que estaba ahí postrado, tal vez Juan para adorarlo y le dice, no te postres ante mí, no me adores a mí, yo soy un consiervo tuyo. Estaba diciendo, yo también soy un siervo del Dios Altísimo, un siervo, un servidor, consiervo tuyo y de tus hermanos. En otras palabras, soy criatura, no soy el creador. Por lo tanto le dice, adora a Dios. Él sí es digno de ser adorado. Es digno de ser alabado. Es digno de ser exaltado. Es digno de ser magnificado. Pero fuera de Él, absolutamente nadie más. Apocalipsis 22, por si fuera poco, después unos capítulos posteriores, en Apocalipsis 22, versículo 8, vemos que otra vez Juan se vuelve otra vez a querer postrar con el ángel. Dice, yo Juan, Apocalipsis 22, 8, yo Juan vi y oí todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas.
Y como todos los que escuchan las palabras de este libro, a Dios tienes que adorar. A Dios tienes que adorar. Solamente a Dios. Solo y exclusivamente a Dios. Por lo tanto, y para concluir el tema del día de hoy, ¿qué prohíbe el mandamiento? No te harás imagen, no te inclinarás a ellas y no las honrarás. Prohíbe hacerse imágenes, prohíbe comprarlas, obviamente, porque pues, hay artesanos que las fabrican, ¿verdad? Pero está prohibido poder adquirirlas. Prohíbe inclinarse ante cualquier objeto para poder venerarlo, honrarlo, adorarlo. Hay diferentes maneras de honrar a un ídolo, a una imagen, poniéndole flores, poniéndole en un lugar especial, haciéndole una fiesta en su honor. Esa es una manera de honrar a ese ídolo. Tener el recuadro en la recámara y limpiarlo, etcétera, etcétera. Todo eso está prohibido por el segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios sigue vigente hasta que este mundo pase. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para hacer una oración y terminar de esta manera nuestra reunión del día de hoy. Creo que más claro ni el agua. Hemos tomado incluso estas traducciones que están a nuestro alcance para mostrar que la Biblia nos deja un mensaje. No tendrás dioses, pero tampoco tendrás ídolos. Te harás imagen, no las honrarás, no las vas a venerar. De tal manera, hermanos, que tenemos que obedecer lo que dice la Escritura, ¿verdad? En este punto queda también pues integrado o entendido escapularios, ¿verdad? La pata de conejo, cuestiones que en ocasiones la gente da por hecho, de que teniendo la patita de conejo pues me va a dar suerte. Quiero decirte, todo eso está prohibido delante de Dios. El trébol, ¿no? El escapulario, el colmillo de coyote, o no sé qué tanta cosa el día de hoy, la pata, no sé, la herradura en la puerta, la sábila con moños rojos, incluso todo eso raya en hechicería. Raya en hechicería. Los espejos ahí donde tiene incrustados ciertos elementos y se les confiere un poder. Todo eso raya en hechicería, hermanos, y Dios lo aborrece y Dios no quiere en medio de su pueblo. Así que cada uno vayamos con esta información que tenemos de la palabra de Dios a revisar, ¿verdad? No sea que alguien a lo mejor en la cartera traiga todavía una estampa del santo fulano o la oración mengana que se le da a la imagen perengana. Cuidado con todo eso. Cuidado con todo eso. Y vamos a hacer una oración. Señor, hoy te damos gracias, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias porque no nos dejas a oscuras en este tema, Señor. Tal vez como estaba la sociedad antigua, que no tenía un conocimiento claro, acertado y verdadero de lo que es el Dios vivo, el Dios único, el Dios de los cielos. Sino que, Padre, tú nos has hablado y nos has dejado tu palabra para poder conocerla y poder entender qué te agrada y qué no te agrada, Señor. Porque tú dijiste, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hoy hemos entendido cómo amarte, Señor. Aun si en medio de nosotros alguien pudiese tener algún ídolo, una imagen, y que hoy ha entendido que eso es incorrecto delante de ti, Señor, Padre, es necesario que aún pueda hacerlo a un lado, para que la única adoración la recibas tú, Señor. La única alabanza la puedas recibir tú, Señor. Cuántas gracias te damos. Y aun si hubiese dudas, si hubiese todavía alguna inquietud en el corazón de alguno, Padre, aclara tú, Señor, aclara tú cualquier interrogante que pudiese quedar. Todo esto te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.